Listo, ya reanudamos la grabación. Entonces hablábamos de que acá, en la clase pasada pusimos acá es que x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿no? Y después es x menos 2, ¿no? Ahí está el centro en el punto 2,0, ¿no? Entonces por allá en el video de la clase pasada ahí hay una observación. Minuto como 1 y 40 y algo. Puse a mirar, está ese pedacito. Bueno, y entonces nos pedían, vimos en el ejemplo anterior, mm, la cosa era encontrar la integral de línea sobre esta curva, ¿cierto? Y entonces vimos que ese campo era conservativo y vimos por acá entonces cómo encontrar, vimos una forma para hallar una función de potencial para el campo, ¿cierto? Y resolvimos eso de esa manera. Y quedamos en que hoy les iba a mostrar la segunda forma, ¿no? Entonces era la primera forma, la forma fácil, simplemente relacionar el hecho de que como el campo es el gradiente de una función, entonces pues las componentes del campo son las componentes del gradiente de esa función. Al igualar estas componentes, pues nos sale un par de funciones que nos van a regalar acá simplemente pues eh, un par de ecuaciones, ¿cierto? Nos sale un par de ecuaciones, nos regalan un sistema de ecuaciones, integramos respecto a una, nos sale una constante al integrar que depende de la otra variable, derivamos, igualamos con la segunda ecuación y ya está, ¿no? Buscamos esa función. Ahora la otra forma. La otra forma es partir acá del hecho que vimos la clase pasada cuando definimos esta parte de campos vectoriales conservativos, es el hecho de que f.dr, ¿sí? Este f.dr, pues es hacer precisamente el gradiente de phi, ¿cierto? Punto de R. ¿Sí es claro eso? Sí. Entonces, claro, si esto es el gradiente de phi punto de R, entonces lo que nosotros acá tenemos es que f punto de R, que sería coja las componentes del campo, voy a coger el campo nuevamente. Acá está el campo. Sí, este es el campo F. Entonces lo que tenemos acá es que este era el campo, ¿sí? Voy a poner este pedacito por acá abajo. Este era el campo y teníamos por acá, nosotros tenemos que, pues obviamente, si f es el gradiente de una función diferenciable, que ya le aplicamos el criterio para campos conservativos y vemos que sí, entonces sabemos que f de r es pues gradiente de f punto de r. Pero, esto de acá en general, ¿no? El gradiente de f punto de r, pues es la derivada de f, no f, respecto a x en y, más la derivada parcial de phi respecto a y, en j punto el de r, de x en y, más de y en j. Y vimos también, cuando vimos la parte donde hicimos la prueba del teorema el teorema fundamental de la integral de línea, pues que este producto punto de ese f de r es precisamente la parcial de f de phi respecto a x por el de x, más la derivada parcial de phi respecto a y por el de y. Y eso es un concepto que nosotros ya habíamos estudiado, ¿cierto? Eso es el diferencial total de la función phi. ¿Sí? Entonces, si el campo es conservativo, este f punto de r corresponde al diferencial total de la función phi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué nos quedaría al tener f punto de r. Este f punto de r, pues si f es p en i más q en j, entonces hacer punto de r, visto como de x en y más de y en j, lo que nos da es p por dx más y más q por dy, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a escribir acá lo que sería este f punto dr, en este caso, que es coger entonces p de xy por el de x más q de xy por el de y. Es decir, coja acá en su campo, cambie la y por dx, cambie la j por dy y súmelos. Y sabemos que esto nos va a dar el diferencial total de phi. O sea que de esa manera vamos a recuperar a phi, buscando cuál es el diferencial total. Y ahí vamos a saber cuál es esa función phi, simplemente, ¿no?
¿sí? Entonces buscamos el diferencial total y la función que nos queda ahí adentro. Y entonces realmente el cuento es sencillo. El cuento realmente es sencillo. ¿Qué hacemos? Coja el campo, ¿sí? Tenemos el f.dr. Hagamos f.dr. Es decir, cojamos y cambiamos el i por el diferencial en x, ¿cierto? De acá tenemos que este f.dr es esto. Entonces cambiamos esta i por el diferencial en x. Ojo con el signo, que ese signo era de la función de la función q, ¿no? Y entonces, al cambiarlos, la componente en i por un dx y la j por un dy, nos queda esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros ahora lo que vamos a hacer acá es a soltar todos estos términos. Todos, toditos. Entonces tenemos por acá 2x y al cubo de x más y coseno de x y por dx menos 2x de x. Por acá nos queda menos 3y cuadrado de y más 3x cuadrado de y, ¿cierto? Y más x coseno de xy por dy. Y ahora vamos a coger acá y vamos a integrar cada término que tenemos acá, lo vamos a integrar respecto al diferencial que está acompañando. Entonces, si el campo es conservativo, y esto solo ocurre si el campo es conservativo, porque la única forma de que este f.dr sea el diferencial total de una función phi es que f sea el gradiente de phi, ¿sí? Entonces esto solo ocurre para campos conservativos. Entonces, si el campo es conservativo, entonces lo que vamos a recuperar al hacer esto nos va a mostrar la forma en la que debemos reagrupar los diferenciales para obtener el diferencial total de la función phi. Y todo término acá, si el campo es conservativo, todo término acá que involucre dos variables, ya sea en el diferencial, involucrado el diferencial y la variable de la función, ¿no? Va a aparecer en esta línea, ¿sí? Va a corresponder en esta línea a dos funciones, una que va a quedar debajo de un dx, bueno, la misma función, solo que va a aparecer una debajo de un dx y una debajo de un dy. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es la integral de ese primer término respecto a x? Entonces, ¿qué tendríamos ahí? X cuadrado y al cubo. Listo, bien. La integral de este respecto a x. Entonces, el y es una constante. La integral del coseno es seno sobre la interna. La interna respecto a x es y, ¿cierto? Entonces, las y se van a cancelar, la de la interna con la que está ahí como constante, y la integral es simplemente seno de xy. ¿Sí es claro, chicos? Muchachos, Sí, señor. por acá queda menos x cuadrado, ¿cierto? Voy a escribir con naranja los otros. Esta nos da menos y al cubo. Este de acá, la integral respecto a y, x al cubo, perdón, x cuadrado, y al cubo. Y la integral de este respecto a y, entonces la integral de x constante sale, la integral del coseno es seno sobre la interna. Estamos integrando respecto a y, la interna es x. La x sale a dividir, se va con este y nos quedó simplemente seno de xy. Y observen acá, miren, todo término que acá involucre dos variables corresponde a una función que va a aparecer acá debajo, pero la función va a aparecer dos veces. ¿Sí? Una debajo de un dx, una debajo de un dy. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, esta función x cuadrado y al cubo. Aparece acá para este término que está en el de x y si la buscamos por acá aparece también debajo del término que está con el de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agrupar esos que coinciden. ¿Sí? Entonces, en este caso, este término, el primero, este 2x y al cubo de x, lo vamos a agrupar con 3x cuadrado y cuadrado de y. ¿Y para qué? Bueno, fíjense en que al agruparlos, esto que acabamos de agrupar es el diferencial total de la función que tenían esos dos términos debajo. Fíjense, el diferencial total de x cuadrado y al cubo. Cuando le sacamos el diferencial total a esta función, parcial respecto a x por el de x más la parcial respecto a y por el de y.
Entonces, la parcial respecto a x por el de x, 2xy al cubo de x, vean, acá está. Más la parcial respecto a y por el de y, 3x cuadrado, y cuadrado de y, acá está. ¿Listo? Y así con todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de acá, aparece acá, seno de xy, y acá está el otro término, que tiene el de y. Entonces, agrupamos esos dos, o sea que vamos a agrupar y coseno de xy de x con x coseno de xy de y. Y esos dos que acabamos de agrupar, pues son precisamente el diferencial total de la función que tenían debajo. ¿Quién? Seno de x por y. Y bueno, usted puede verificar nuevamente, ¿no? Ahí rápidamente. La parcial de esto respecto a x por el de x. Entonces la del seno es coseno respecto a x, la interna y. Entonces y coseno de xy por dx. Más la parcial respecto a y por el de y. Entonces la del seno es coseno, la interna respecto a y es x y por el de y. Acá está el otro término. Y ahora, los que no coinciden, es decir, los que quedaron sueltos, los que solo tienen una variable, también los agrupo. Entonces, este, por ejemplo, que solo tiene una variable, el 2x de x, acá abajo solo aparece una vez, debajo de su variable. Lo mismo este solo tiene una variable, entonces acá de abajo aparece solo una vez. Todo el que involucre dos variables, contando la del diferencial, contando la variable del diferencial y la de las funciones, todo el que involucre dos variables, acá abajo va a corresponder a dos valores. Uno que aparece pues a la misma función, pero puesta dos veces. Una debajo del de x y una debajo del de y. ¿Listo? Entonces, estos dos que no tienen sino una variable, que quedaron ahí suelticos, los agrupamos. Y entonces menos 2x de x menos 3y cuadrado de y. Y resulta que eso que tenemos ahí, pues curiosamente es el diferencial también total de la suma. Es decir, esto es el diferencial de menos x cuadrado y menos y al cubo. ¿Sí? Parcial de esto respecto a x por el de x, la de menos x cuadrado, 2x de x. La de este 0, entonces por eso solo queda este pedacito. Parcial respecto a y por el de y, este pedazo da 0, nos quedaría menos 3y cuadrado de y. ¿Sí? Y listo, ahí ya tenemos la función de potencial. ¿Sí? Ahí ya tenemos la suma de esos diferenciales, es el diferencial de la suma. Entonces ahí nos aparece la función de potencial. ¿Sí? Entonces este es el diferencial de la función phi que estamos buscando. O sea que, ¿cuál es la función? Phi. Entonces, la función phi, ¿cuál es? Ahí está la función phi, ¿no? Si lo de adentro es si eso que está ahí arriba es el diferencial de phi, bueno, está phi. Y listo. ¿Sí? Ahí está la función. Insisto, esto solo es válido, solo se cumple si el campo es conservativo. Porque, pues, de hecho, eso es lo que estamos mirando acá, ¿no? Que cuando el campo es conservativo, este f.dr es precisamente el diferencial de la función phi de la cual proviene el campo, porque si el campo es conservativo, f de r es lo mismo que el gradiente de phi.dr y eso nos da precisamente el diferencial. Entonces, cuando el campo es conservativo, podemos hacer este proceso y obtener fácilmente cuál es la función de potencial. Inclusive miren que acá en esta línea, donde están las verdes y las naranjas, nosotros ya podemos saber cuál es la función de potencial. Lo que pasa es que yo sí les hago una recomendación y es quien utilice este método para hallar la función de potencial, haga estas dos lineecitas, ¿sí? De mirar cómo recupera los diferenciales. Además que les cuento una cosa, en su próximo curso verán unas ecuaciones diferenciales que están completamente relacionadas con todo este aspecto, ¿sí? Que resultan precisamente de sacarle el diferencial total a las curvas de nivel de una función diferenciable, ¿sí? Entonces nos va a llevar a lo mismo, una ecuación diferencial que tiene esta forma, un campo vectorial conservativo perpendicular a una trayectoria, ¿sí? F.r igual a 0. Es decir, vamos a llegar a una ecuación diferencial que va a tener precisamente esta forma que tuvimos acá. Ese f de r, pues ya vimos que es el diferencial total de phi igual a 0. Y allá va a tener que resolver una ecuación diferencial de este tipo, que son las ecuaciones diferenciales asociadas por completo a estos campos. ¿Y qué va a usar para eso? Esto que tenemos acá. Cualquiera de las dos formas que hemos visto el día de hoy.
Es decir, allá va a tener que hallar el potencial de ese campo que tiene ahí. ¿Sí? Entonces, la recomendación es, en este caso, si quien usa este método, el método que tenemos acá, yo lo denomino el más fácil, pero eso es subjetivo, busque, muestre este pasito de más cómo recupera los diferenciales. No recuerde, simplemente agrupa, ¿sí? Las que coincidieron acá debajo, coge y agrupa los términos que tienen encima. Y esos dos términos que agrupa es el diferencial de la función que está debajo. Y ya, para de contar. Sin embargo, acá en este caso, en este paso donde están las verdes y las naranjas, uno ya sabe cuál es la función. Empiece a ponerlas sin repetirlas y ya. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá x cuadrado ya al cubo. Usted viene y la pone. Listo. Ahí apareció. Seno de xy. Entonces, más seno de xy. Menos x cuadrado. Menos ya al cubo. X cuadrado ya al cubo. Como ya la puso, no la vuelve a escribir. Seno de xy. Como ya la puso, no la vuelve a escribir. Y ahí tiene su función phi. ¿Sí? Y entonces ahora, pues ya teniendo phi, ¿cierto? Entonces ya teniendo phi, entonces nosotros ya sabemos que la integral de f punto de r, que en este caso se escribe como la integral de gradiente de phi por dr, ¿desde qué puntos eran? ¿Qué puntos eran el inicial y qué punto era el final? No, pues eso fue la clase, la semana pasada, no recordamos, ¿no? Pero eran, eh, bueno, por acá estaba, la habíamos hallado, mira, ahí nos dio la misma función, obviamente, ¿cierto? Sí, la misma función phi, vea. Y el punto era de 0, 0 a 7, 0, ¿cierto? Entonces ahí nos va a quedar simplemente que, pues esto es la función phi entre 0, 0 y 7, 0. Era phi de 7,0 menos phi de 0, 0, ¿cierto? Y entonces eso era 49, porque en 7,0 cambiar menos 49, ¿no? X por 7, Y por 0, usted a 0, usted a 0, usted a 0, entonces queda menos 49. Y evaluada en 0, 0, pues da 0, ¿no? Seno de 0, 0, 0, todo el mundo 0. Entonces integral nos dio menos 49, ¿cierto? Entonces esa es la otra forma, esa es la otra forma de hallar el potencial del campo. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Chicos, ¿no? ¿Nada? Muchachos, ¿se fueron? No, profe. No. Ah, ¿no hay preguntas entonces? ¿Y cuál forma le pareció más fácil, esta o la que vimos la clase pasada? Esta. Bueno, ahí ya usted decide cuál usar, ¿no? ¿Sí? A mí realmente me parece mucho más sencillo acá y acá está involucrada la parte conceptual, ¿no? De por qué es que se puede hacer esto. Pero hay un pequeño problema, ¿no? Con esto. Y el pequeño problema es que después quieren hacerle esto a todos los campos, ¿no? Y recuerden que esto solo es válido si el campo es ¿qué? Conservativo. Entonces, por eso lo de mostrar cómo se recuperan los diferenciales, ¿no? Para que vean que realmente es que este f punto de r no es más que el diferencial de la función phi, el diferencial total de phi. ¿Mm? Bueno, voy a abrir el archivo de hoy. Se los voy a compartir nuevamente. Yo ya les había compartido ese archivo, Creo que no, profe. ¿no? Bueno, entonces ahora les comparto ese. Ahí queda entonces. Y vamos a abrir un archivo nuevo para hoy. Y ese como para que no quedara cortado ahí, ¿no? El de hoy ya está acá abierto. Esta y 4 clases más nos quedan. 5 clases nomás. ¿Sí? No quedan sino 5, chicos. Creo que sí. Ah, apenas. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo.
Bueno, antes de eso vamos a poner por acá. Ya habíamos hablado, ¿sí? De la independencia de la trayectoria, ¿sí o no? Vimos que en una región conexa abierta, ser conservativo, es decir, si tenemos una región R que es conexa y abierta, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria. ¿Qué quería decir eso, independiente de la trayectoria? Eso lo hablamos ahí en la clase pasada con el teorema fundamental de la integral de línea, ¿no? ¿Qué quería decir? Que pues el trabajo realizado por F del punto A al punto C no dependía de la trayectoria que tomáramos, ¿sí o no? Si el campo es conservativo. ¿Ve? Este archivo está abierto 2 veces. Y ahora sí. ¿Listo? Entonces, independencia de la trayectoria. Entonces, decir que la integral de línea no depende de la trayectoria. Ojo, en una región conexa abierta. Eso es clave, ¿no? ¿Sí? Entonces, la integral es independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir que es independiente de la trayectoria? ¿Sí? Que si A y B son dos trayectorias que comparten el punto inicial y el punto final, entonces la integral de línea, ¿cierto? Da lo mismo, ¿sí? Simplemente. Entonces, por acá debe estar, ¿no? No sé si está el concepto para escribirlo ahí y no escribir tanto. De pronto no está, no lo veo. No, pues debe estar, ¿no? Ah, sí, independencia de la trayectoria. Listo, acá está, ¿no? Entonces se dice que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Si dado cualquier par de trayectorias entre un punto y otro, entonces la integral de línea entre un punto A y un punto B, ambas con el mismo punto inicial y el mismo punto final, entonces el valor de la integral de línea, pues da lo mismo, ¿no? Al tomar cualquier par de trayectorias. Entonces la definición simplemente si el valor de la integral de línea es la misma, ¿sí? Para cualquier trayectoria en una región que conecta los puntos A y B, en una trayectoria que conecta A y B, entonces se dice que la integral es independiente de la trayectoria, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son cuando una integral de línea es independiente de la trayectoria? Pues eso es equivalente a pedir que el campo sea conservativo. Es decir, la integral de línea, ¿sí? Si tenemos que R es una región abierta y conexa que contiene una curva suave por parte C, entonces la integral de línea sobre esa región R no depende de la curva, si no depende de la trayectoria que tomemos, si solo si el campo es conservativo. Entonces, en un campo conservativo, por ejemplo, me voy a ir al ejemplo que acabamos de hacer. Ah, ya cerré. Ah, no, acá está. Mire, me voy a ir al que acabamos de terminar. Si usted no quiere encontrar el potencial del campo acá, pues usted bien puede. ¿Y por qué era independiente de la trayectoria? Bueno, por el teorema fundamental, ¿no? Ya sabemos que pues, si usted tiene el potencial, lo único que hace es evaluar punto final menos inicial. Entonces realmente no le importa la trayectoria que siga. Entonces, otra forma de resolver esta integral, por ejemplo, si usted no ve la forma allá en la función de potencial, sería, pues no voy a hacer irme por C1, luego por la roja, por la azul y luego por la verde. Usted puede decir, como yo sé que el campo es conservativo, la integral de línea no depende de la trayectoria, entonces me voy por esta recta. Lo único que depende del punto inicial y el punto final. Y ya está. Y parametriza esta recta y ya. ¿Sí? Y la forma de parametrizar esta recta es supremamente complicada, ¿sí o no? La parametrización es supremamente compleja, ¿no? X de t igual a t y y de t igual a 0, ¿sí o no? Listo. Y ahí está parametrizada esta. Entonces usted puede coger y hacer esta integral de línea sobre esta línea, sobre esta recta que está acá. Y el valor es el mismo. ¿Por qué? Porque el campo es conservativo. Si no quiere hallar la función de potencial. Claro, por supuesto que si usted halla la función de potencial no tiene que hacer ni integrales ni hacer nada. ¿Sí? Evalúa punto final menos punto inicial para de contar. Pero esto es otra alternativa. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a poner por acá, entonces ya sabemos independiente de la independencia de la trayectoria, decimos que una integral de línea es
Son conceptos equivalentes. Es independiente de la trayectoria, si solo si el campo vectorial es conservativo. ¿Sí? Y integrales de líneas sobre trayectorias cerradas. No quiere coger. Sí, estos son tres conceptos equivalentes para tenerlos en cuenta, ¿no? Pero ojo, chicos, que es necesario las hipótesis del teorema. Ahorita vemos ejemplos donde si no tenemos en cuenta las hipótesis podemos estar cometiendo algunos errores. Bueno. Otro concepto equivalente. En una región conexa y abierta. Ojo con esto, conexa y abierta. ¿Recuerdan que era conexa? De la clase pasada, que era una región conexa. Una región conexa, ¿sí que? Cualquier par de puntos en la región se podía unir mediante una curva suave por partes que estaba totalmente contenida en la región, ¿no? Regiones formadas de una sola pieza, ¿no? Que no está dividida, que no está partida en dos, ¿no? Entonces, sobre una región abierta que sea conexa, decir que la integral es independiente de la trayectoria es lo mismo que decir que para cualquier trayectoria cerrada que tomemos en esa región, la integral de línea da cero. ¿Y por qué? Porque si la trayectoria es cerrada, el punto final y el punto inicial es el mismo, ¿no? Entonces, si la integral de línea no depende de la trayectoria, este teorema anterior dice que pues eso ocurre sí solo si el campo es conservativo. Y esto es fácil de ver. ¿Por qué no depende de la trayectoria? Porque pues si tenemos por acá, lo que depende, pues en últimas es nomás del punto inicial y el punto final, ¿no? Si tenemos que este es C1, ¿sí? Y digamos, este es C2, tiene el mismo punto inicial y el mismo punto final. Entonces, si el campo es conservativo, entonces nosotros sabemos que la integral de línea de f.dr sobre C1 es el potencial evaluado en B menos la función de potencial evaluada en A, ¿cierto? Teorema fundamental de la integral de línea. Y la integral de línea a lo largo de C2, exactamente lo mismo porque el campo es conservativo, ¿sí? Entonces simplemente coger la función de potencial, evaluar el punto final menos el inicial. Entonces ahí esas dos integrales de línea dan lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, si el campo es independiente de la trayectoria, ¿qué ocurre si la trayectoria es cerrada? Entonces, ¿qué pasa si la trayectoria es cerrada y el campo no depende de la trayectoria? ¿Qué ocurre en estos casos? El punto inicial y el punto final son el mismo, ¿sí o no? Y entonces, ¿cuánto da la integral de línea? Sería la función phi evaluada en el punto inicial menos en el punto final menos el inicial, pero como son el mismo, pues esto simplemente va a dar cero, ¿no? Entonces, estos conceptos son equivalentes, ¿no? Que el campo sea en una región conexa y abierta, que el campo sea conservativo, es equivalente a decir que la integral de línea no depende de la trayectoria y es lo mismo que decir que la integral sobre cualquier trayectoria cerrada en la región da cero. Esas tres cosas es decir exactamente lo mismo, ¿no? Dicen exactamente lo mismo. Ah, bueno, acá está, ¿no? Voy a aprovecharme acá de esto y tener en cuenta, ¿no? Sí. Tener en cuenta por acá que se necesita obviamente que el campo esté definido sobre sobre una región conexa y abierta. Bueno, entonces ya con esos conceptos ahora hacemos ejercicios que tengan que ver con esto. Entonces, miren, otra cosa, cuando una integral, cuando se tiene una trayectoria cerrada, la integral de línea se acostumbra a denotar de esta manera, para indicar que la curva es cerrada. Y si la región que encierra, si la integral, si la curva tiene orientación positiva, se le hace la flechita en sentido contrario al de la manecilla del reloj. Cuando se dice que una curva está orientada de forma positiva, ¿sí? Entonces, que una curva cerrada está orientada de forma positiva. Entonces, si la región que encierra, la región que está encerrada, queda siempre a la izquierda
cuando usted recorra la curva. Es decir, si pone un punto sobre la frontera a recorrer la curva en la orientación que le dan, a la izquierda de ese punto siempre va a quedar la región. ¿Listo? Entonces, en esos casos, eso es lo que conocemos como la orientación positiva. Ahorita volvemos a esa parte. Vamos a hacer un ejemplo de un trabajo realizado por una fuerza y usemos un campo de 3 variables. Bueno, entonces acá allá el trabajo realizado por la fuerza casi ni cabe este campo. Entonces imagine que usted llega de repente, ¿sí? De repente, qué sé yo, como por poner una fecha, ¿no? Un 27 de febrero, ¿sí? Que llega un 27 de febrero y se encuentra con este ejercicio. Hallar el trabajo realizado por la fuerza, ¿sí? Sobre la trayectoria que se ilustra en la figura. Entonces, voy a poner por acá una.
Esta trayectoria, entonces de buena gente, ¿no? Este punto llamémoslo 1, ¿sí? Y entonces, imaginémonos que esta trayectoria, esta C1 se llama coseno de t en i más seno de t en j más t en k. Una hélice, ¿cierto? Una hélice circular, resorte o muelle. Y acá vamos a darle, vamos a ver, 1, 2, 3 vueltas. O sea que en ese orden de ideas, este puntico de acá, coseno de 3pi, ¿sí? Si hay 3 vueltas, ¿cuántas vueltas hay? Sí, profe. 3 vueltas debería ir más arriba, ¿no? Este, si hay 3, este está más allá. Acá no alcanzan a ver las 3 vueltas, ¿no? ¿Sí? Muestre. Una vuelta por acá, la otra vuelta por acá y la otra vuelta como por acá. ¿Sí? Sí, profe. Muestre. Entonces es a 6pi, porque cada vuelta es de 0 a 2pi. Listo. Entonces acá, ahí están las 3 vueltas. Estos no tienen el mismo ancho, ¿no? Entre más arriba, más se anchan, son más anchas, ¿no? ¿Sí es claro, chicos? Porque el valor de z va aumentando, ¿no? Entonces esta distancia que hay entre la primera vuelta y la segunda no es la misma. Entre más arriba las vueltas tienen más distancia. Pero la pintamos un poco más chévere. Más pequeñita, pero que quede más chévere. Entonces este va a arrancar acá. Digamos que ahí se ve como un poquito más de diferencia entre estas. Listo. 1, 2, 3 vueltas. De 0 a... Entonces este puntico de acá, ¿qué puntico es? Este de acá, el primerito, cuando te valga 0, esto tiene ecuación, tiene coordenadas 1, 0, 0 y 1. Coseno de 0, seno de 0 y 0. Este de acá, en 6pi, el coseno es 1, el seno es 0 y te vale 6pi. O sea, este puntico de acá tiene coordenadas 1, 0, 6pi. ¿Listo? Ahora, de ahí, nos vamos a ir a un puntico por acá, que está aquí. ¿Listo? A lo largo de esta línea. C2. Y para C2 lo único que nos dieron fue este punto. Entonces este punto vamos a asumir que tiene altura en Z. Esta distancia es como casi por acá. Digamos que tiene 12 de altura. Entonces que esto en X es 2. En Y digamos que es como 6. Y 12 en Z, ¿no? Este es 18 algo, ¿no? 19 algo. Entonces por acá. Y luego, entonces este puntico, luego de este puntico, le dio por coger hacia aquí. Entonces imagínese usted, llega a un examen y tiene, está en azul, no, ponerle otro color. Y usted se encuentra con esa fuerza y se encuentra con esta trayectoria que le pintan acá.
Entonces, bueno, usted tiene opciones para hacer esto. Entonces, usted ya sabe cómo calcular esa integral de línea. Este puntico es el punto de coordenadas 0, 6, 0, ¿no? Entonces, la cosa es, ¿cuál es el trabajo realizado por F a lo largo de esta curva suave por partes? Es decir, la trayectoria C es C1 unido con C2 unido con C3. Y claro, nosotros podemos hacer la integral de línea ya, ¿no? ¿Cierto? Sobre C1, luego sobre C2, sobre C2 es fácil, acá está el punto, este puntico también lo tenemos, entonces simplemente es parametrizar la recta que va de este punto a este punto, y lo mismo parametrizar la recta que va de este punto a este punto, y parametrizar rectas es muy fácil, ¿no? Final menos inicial por T más inicial, ¿sí o no? En cada una de las coordenadas y sale, eso parametriza la recta, pero la cosa acá es, bueno, y todo ese trabajo, además de eso, miren la función que tenemos, ¿no? Sí, miren la función que tenemos, ¿no? Sí, miren esa función que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar si el campo es conservativo. ¿Y por qué? Porque si el campo es conservativo, la integral de línea no depende de la trayectoria. En ese orden de ideas, usted tendría dos opciones para hacer este problema. Una sería buscar el potencial del campo, ¿cierto? Buscar la función de potencial del campo. Y ahora no quiere escribir. Espérenme un segundo, porfa. Bueno, entonces una sería venir y buscar la función de potencial del campo, evaluar punto final menos punto inicial y para de contar. Pero si usted no quiere o no recuerda o no puede hallar la función de potencial, pues tiene otra opción. O sea, no se vaya a varar por eso, ¿no? ¿Cuál es la opción? Váyase por esta trayectoria. ¿Sí? ¿Sí es claro, chicos? Y eso, por ejemplo, acá, esa trayectoria sobre el plano, la coordenada en z siempre va a valer 0. Cuando vaya a hacer las integrales de línea, todo lo que tenga una z se le va a volver 0 prácticamente acá, todo lo que tenga una z multiplicando. Y eso hace que las integrales queden mucho más sencillas, ¿no? ¿Sí? Porque, ¿y por qué podríamos hacer eso? De coger la recta que está en rojo. ¿Por qué podríamos irnos directamente de este punto a este? Si el campo es conservativo, ¿no? ¿Por qué? Y está definido sobre una región abierta conexa, ¿no? Pero eso no tiene problema porque es que exponenciales, polinomios, ¿cierto? Están definidos, incluso tienen derivadas continuas, son funciones continuas y tienen derivada continua de cualquier orden sobre todo R3, ¿no? Esto no tiene ningún problema con los criterios, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? El campo es conservativo sí, solo si la integral de línea no depende de la trayectoria. Entonces, si usted sabe que el campo es conservativo, ya sabe que hacer la integral a lo largo de C1, sumarle el pedazo que va de C1 a C2 y luego el que va de C2, el que va de este punto acá a lo largo de C3, es lo mismo que irse por la trayectoria que está en rojo ahí, en rojo en el piso, desde el primer punto al último. Y no se pone a darle vueltas acá por esta hélice circular, bajar por este y luego llegar acá. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, Entonces sí, tiene señor. esas dos opciones. Lo que primero necesitamos saber es si el campo es o no conservativo. Entonces vamos a hacerle pruebas al campo primero. Voy a coger ese campo, lo voy a escribir ahí debajo para poderlo rayar. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver, pues saludar, ¿no? Eso es lo primero que uno debe hacer, ¿no? Buenas noches, campo, ¿cómo le va? Eso no le quita a uno nada nunca, ¿no? Y después usted le pregunta, ¿usted es conservativo? Si ve que no le contesta, sospeche que es conservativo, porque es así como callado, como cauteloso. Entonces, bueno, acá con estos, un problema de estos, yo le soy sincero, un problema de estos, digamos en un examen abordado desde la definición de integral de línea, es para uno no hacerlo. Sí, básicamente porque
pues se le va a comer una hora por lo menos, ¿sí o no? Coger y, bueno, le dieron la parametrización de C1. Listo. Entonces ahora saque el vector de velocidad, cambie las X por coseno, las Y por seno, y miren las integrales tan feas que le quedan, ¿sí o no? Horribles. ¿Sí? Pero bueno, usted dice es una integral en una variable lo que queda y eso listo, usted se lo pone a la calculadora y ella le da el valor. Se le demora un rato, pero se lo da. Listo, no pasa nada. Luego tiene que venir a hacer el proceso para parametrizar la curva C2. ¿Sí? Y otra vez lo mismo, ¿no? Coger, cambiar X, Y, Z por lo que le den, coger el de X, el de Y, el de Z. Y luego hacer lo mismo con C3 y ahí se le va la hora, ¿sí? El tiempo del examen. Entonces, esa no es la idea de un punto de esto. Y si el campo no me llega a dar conservativo, mejor dicho. ¿Mm? Entonces, vamos a aplicar el criterio, ¿no? Por acá tenemos la función P. Por acá tenemos la función Q. Y esta es la función R. Recuerden que P, Q y R, permítanme amplío un poquito más. P, Q y R se toman con todo y signo que las preceda. Los signos son de la función, ¿no? Si acá afuera llega a haber un menos, ese menos es de la función. Lo mismo esta, ¿no? Sí, los signos son de las funciones porque la forma general de esto es sumando. ¿Listo? Entonces, acá, bueno, nos dice, en primer lugar, como P, Q y R son funciones continuas, y tienen primera derivada parcial continua. ¿Por qué la primera derivada parcial? Pues nos da otra vez lo mismo, ¿no? Combinación de polinomios exponenciales. Entonces, como las funciones son continuas y tiene primera derivada parcial continua, tiene primera derivadas parciales. Sobre todo R3, la cual es una región abierta y conexa, ¿sí o no? De hecho, simplemente conexa. Entonces, F es conservativo sí y solo sí. ¿Recuerdan el criterio? El de coger las derivadas. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo era? ¿Cuáles son las derivadas que debemos coger y revisar? ¿Sí recuerdan el criterio, no? Mire, para que lo recuerden. Bueno, alguien me iba a hablar. Interrumpí. O la interrumpí, no sé quién. Que me iba a recordar el criterio. ¿Recuerdan cuál era? ¿Qué decía el criterio? ¿Cómo era que se tomaban las derivadas para compararse? ¿Qué escribo? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Buenas. Sí, profe. ¿Sí? Ajá, bueno. Me asusté. Yo dije, no, se fueron. Se me cayó el internet. ¿Recuerdan el criterio? Se lo vimos la clase pasada, ¿no? La, la derivada parcial de P respecto a Z debe coincidir con la derivada parcial de R respecto a X, ¿cierto? La derivada parcial de P respecto a Y debe coincidir con la derivada parcial de Q respecto a X y la derivada parcial de Q respecto a Z debe coincidir con la derivada parcial de R respecto a Y. Y entonces era derive, identifique I, J y K con X, Y y Z. Derive respecto a las otras dos variables e iguala con las funciones que estaban en esas variables, ¿sí? Es decir, si deriva P respecto a Y, iguala con la que estaba en la componente en J. Si deriva P, ¿sí?, respecto a Z,
igual a con la que estaba en la componente en K, con la derivada de esta respecto a la variable que está tomando en cuenta, ¿no? Es decir, la de P si deriva respecto a Y, coge la que está en Y y la deriva respecto a X y las iguala. Sí, las compara. Si coge a P y la deriva respecto a Z, entonces coge a la que está acá en K, que la identifica con la Z, y la deriva respecto a la variable con la que identificamos ahí que es X, y las compara. Y así estas dos. Si esas tres son iguales, el campo es conservativo, ¿sí o no? Una forma de recordar esto fácilmente, ¿no? Vean acá. Un determinante. Un producto cruz, ¿no? ¿Cuánto hace producto cruz, chicos? ¿Cómo queda el producto cruz? Derivada parcial de R con respecto a Y. Menos. Derivada parcial de Q con respecto a Z. Esto en Mi. menos, ¿cierto? Por acá. ¿Quién viene? Derivada parcial de R con respecto a X. Listo, entonces la voy a poner por acá. Para que ese menos ahí nos cambia el signo, ¿no? Entonces voy a dejar esta negativa y cambiar el signo de una vez. ¿Listo? Simplemente como por menos quién. Sí, acá en este, ¿no? Esta menos esta. El signo de afuera les cambia el orden a las dos. Y la última, ¿cómo nos queda? Derivada parcial de Q con respecto a X, ¿cierto? Menos, derivada parcial de P con respecto a Y. ¿qué nombre recibe ese vector que acabamos de formar? Ese vector que formamos. Ese tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No lo conocen? ¿No lo han visto? ¿No? ¿En serio? ¿Nadie? Rotacional de F. Entonces, entre variables, un campo vectorial es conservativo si solo si el rotacional es cero. Es el vector nulo. Una forma, ¿y por qué salían estas de que coja la derivada de este y compárela con la de allí, la de acá con la de... Miren, ¿no? Acá, para que este vector sea el vector cero, entonces la parcial de R respecto a Y debe ser igual a la parcial de Q respecto a Z, ¿no? Entonces, Q con Z, R con Y. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Para que esta componente sea cero, porque pues necesitamos que ese vector sea cero, entonces la parcial de P respecto a Z debe ser igual a la de R respecto a X, que es esta acá. Y para que esta componente de cero, pues lo mismo. La parcial de Q respecto a X debe ser igual a la parcial de P respecto a Y. Entonces, una forma de recordar el criterio es tener en cuenta que el campo es conservativo. Ojo con las condiciones, ¿no? ¿Sí? P, Q y R son funciones continuas y tienen primeras derivadas continuas sobre una región abierta simplemente conexa. Si eso ocurre, el campo es conservativo, si solo sí, el rotacional es cero. ¿Sí? Donde el rotacional, pues es ese vector que armamos de esta manera. Es una forma de recordar el criterio. Pero si usted lo recuerda, mejor diciendo que deriva esta respecto a Y y esta entonces respecto a X, luego a esta respecto a Z, y luego esta respecto a X, y luego esta respecto a Z y esta respecto a Y, y las compara 2 a 2, listo, hágalo, como quiera, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a calcularle el rotacional a este, ¿sí?
Entonces, derivada parcial de P respecto a X. Entonces, la de P respecto a Y, perdón. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de P respecto a Y, chicos? 9x cuadrado. Bueno, yo escribo, me bajo a P porque a F, porque eso ni la vemos ya. Ya estamos muy abajo. Vamos a ponerla por acá. Listo, entonces. Ahora sí. Derivada de P respecto a Y. ¿Qué escribo? 9x cuadrado, y cuadrado, z a la 4. Más z e a la y z. A la YZ, ¿no? Y ya, ¿sí o no? ¿Cuál es la parcial? Como derivé respecto a Y a P, entonces ahora cojo la función que está en J, que la identificamos con Y la derivamos respecto a X, que es la que identificamos con P, ¿no? Acá P con Y. Entonces, la derivada de Q respecto a X, ¿cuánto nos da? Pues miren, 9x cuadrado y cuadrado z a la 4, ¿sí? Miren, acá está, ¿no? Saquémoslas todas, ¿no? Ahí para no, ¿para qué vamos a escribir tanto sí o no? Pero bueno. Más esta derivada respecto a X, pues nos queda simplemente z e a la y z. Y esto respecto a X da 0. Entonces, por lo menos ya se va cumpliendo la primera, ¿no? Y acá ya tenemos que la parcial de P respecto a Y es igual a la parcial de Q respecto a X. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. La parcial de P respecto a Z. 12x cuadrado. 12x cuadrado y al cubo Z a la 3. Sí, sí. Más. Y e a la y z. Y ahora, ¿con quién comparo a esa? ¿Con qué derivada debo comparar esa? De R de X, ¿no? Sí, señor. La de R respecto a X. Porque en la componente K estaba la función R y en I estaba la función P. Entonces, por eso vamos a comparar esas dos respecto a X. ¿Cuánto da la de R respecto a X? Entonces, acá 12x cuadrado y al cubo Z al cubo, ¿cierto? Más Y e a la YZ. ¿Sí es claro, chicos? Sí, señor. ¿Listo? Y no más y uno, porque el resto respecto a X da 0. Y entonces de estas dos, ve ahí tenemos que la derivada parcial de P respecto a Z también coincide con la derivada parcial de R respecto a X. Por último, por acá, Q ya la derivamos con respecto a X, ¿cierto? Entonces nos falta con respecto a Z. La parcial de Q respecto a Z. ¿Y la comparamos con quién? ¿Con quién la comparamos? Muchachos. R respecto a y. R respecto a Y. Entonces la parcial de Q respecto a Z. Entonces tenemos 12x al cubo, y cuadrado z al cubo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Más x e a la y z, ¿cierto?
más X YZ e a la YZ, ¿sí? Menos 3Y cuadrado. ¿Es claro que hicimos ahí? Chicos, Sí, sí, señor. bueno. La parcial de R respecto a Y. Entonces 12X al cubo, Y cuadrado, Z al cubo. Respecto a Y, acá hay un producto, ¿no? La derivada del primero es X por el segundo sin derivar. X sea la YZ más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la misma función por la interna respecto a Y es Z, ¿cierto? Y esto respecto a Y nos quedaría menos 3Y cuadrado y ya no más. ¿Sí? ¿Es claro, chicos? Sí, señor. Y conclusión, ¿es conservativo o no es conservativo el campo? Es conservativo. Listo, el campo es conservativo. Entonces ya no tenemos que, nos salvamos de ponernos a parametrizar una por una de esas superficies, esas curvas, perdón, y hacer todo ese poco de integrales, ¿no? Entonces acá sabemos que el rotacional pues ya nos va a dar 0, ¿no? Estas dos derivadas son iguales, esta también, esta también. ¿Listo? Entonces acá ya podemos concluir que F es un campo conservativo. Vamos a bajar un poquito a F. ¿Qué opción les parece más viable? ¿Encontrar el potencial o usar el hecho de que la integral de línea no depende de la trayectoria? La segunda, profe. La segunda, coger y hacer, parametrizar una recta de acá hasta acá y hacer todas las cuentas. ¿Sí les parece mejor esa opción? O encontrar el potencial. El potencial. No sé, ¿cómo encontramos el potencial? Acá tenemos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Lo mismo. Entonces, todo igual, ¿sí? Si nos ponemos a hacerlo a partir de la definición, tendríamos un sistema de 3×3. Y a partir de la definición, este sale feo. Los de 3 variables no salen tan sencillos como los de 2 variables, porque la definición entonces nos diría que la función phi que estamos buscando tiene esta característica. Entonces, si integramos esta respecto a x, resulta que la función, la constante de integración, va a depender de y y z, porque tanto y como z son constantes. Luego derivamos esto respecto a y acá vamos a mirar qué pasa con esta función. Y luego nos toca otra vez respecto a z para mirar qué nos queda faltando. Y entonces esto ahí se alarga un poco. Mientras que con la forma esta que vimos hoy, la que llamamos la forma más fácil, pues el cuento es el mismo, porque nosotros ya sabemos que como el campo es conservativo, entonces nosotros sabemos que f.dr resulta siendo el diferencial total de phi. ¿Dónde? F es el gradiente de phi. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Por acá, aprovechando que ya está acá el campo, acá puesto, entonces lo mismo que hicimos ahorita. Sf.dr, entonces ya sabemos que es venir acá, cambiar IJ y K por dx, dy, dz, y el cuento, el resto es igual, solo que ahora son de a 3, todos los términos que involucren 3 variables aparecen 3 veces. Uno debajo de un dx, uno debajo de un dy, uno debajo del dz. Los que solo aparecen o involucran 2 variables aparecen 2 veces. Una debajo de cada una de las variables que
involucran. Y los que involucran una sola variable, pues acá la función correspondiente en la línea de abajo aparece una sola vez. ¿Sí? Entonces de acá, todo igual, ¿no? El cuento es el mismo, ¿no? Y luego las agrupamos para recuperar los diferenciales. Entonces vamos a soltar todo ese poco de términos. Entonces por acá esto va a quedar 3x cuadrado y al cubo z a la 4 de x más e a la y z de x menos zx de x. Por acá 3x al cubo y cuadrado z a la 4 de y más xz e a la yz de y menos 3y cuadrado z de y. Y el último pedacito entonces 4x al cubo y al cubo z al cubo de z más xy e a la yz de z menos y al cubo de z más 2z de z. Y vamos a, a buscar la función de potencial, ¿no? Entonces acá, estos tres los vamos a integrar respecto a x, ¿cierto? ¿Cuánto nos da la integral respecto a x de cada uno de esos pedacitos? Esta nos da x al cubo y al cubo z a la 4, ¿sí o no? Esta respecto a x, pues nos queda x e a la y z, porque y z son constantes respecto a x. Esta respecto a x nos da, este es un menotón, ¿no? Yo acá le puse que z. Entonces, esta respecto a x nos da menos x cuadrado. Entonces, miren, esta primera involucra las tres variables. Este término tiene que aparecer acá después debajo de un dy y después debajo de un dz. Este término también involucra las tres variables, las dos acá y la otra en el diferencial. O sea que este término en esta línea va a aparecer tres veces. Esta debajo de un dx, por acá debajo de un dy y luego debajo de un dz. Esta involucra solo una variable, no aparece más. ¿Sí? Y así con las demás. Entonces vamos a coger por acá esta en verde. ¿Cuánto nos da la integral de esto respecto a y? Entonces tenemos x al cubo y al cubo z a la 4. ¿Eso es claro, chicos? Sí, profe. Esta respecto a y. Entonces xz, ¿sí? Es una constante que da ahí. La integral respecto a y, la exponencial sobre la interna es z. Entonces cuando sale la z de dividir se cancela con esta z de acá y solo nos queda x e a la yz. ¿Es claro, chicos? ¿Que la integral nos da eso? Sí, profe. Listo, miren, esta de acá, fíjense, esta de acá solo involucra dos variables. O sea que esta hacia allá debajo de los de x no va a aparecer. Esta aparece una vez debajo del de y y luego por ahí la función que va a aparecer acá, ¿no? Una debajo de un de y y luego una debajo de un de z. La integral de esto respecto a y nos da menos y al cubo z, ¿sí o no? Bueno, ya acabamos con las de y, ¿no? Si eran tres, vamos a ponerlas a esta otro color. Entonces, la integral de esto respecto a z. Entonces el 4 acá, z a la 4, entonces nos queda x al cubo y al cubo z a la 4. Esta respecto a z, entonces integramos esto respecto a z y vuelve y juega. Esto es una constante. Respecto a z, la interna y sale a dividir y se cancela con esta y de acá. Entonces nos queda x e a la yz. Esta respecto a z, entonces nos queda menos y al cubo z, porque respecto a z esto es una constante. Y esta última respecto a z nos va a dar z cuadrado. Entonces vea, ¿cómo sabe usted si va bien con las que va a agrupar? Todo el que haya tenido acá tres variables en este pedazo va a aparecer, la función que aparece en este pedazo va a aparecer tres veces, una debajo de x, una debajo de y, una debajo de z. ¿Sí? Y esos usted los va a agrupar. Los que involucran dos variables, entonces aparecen acá debajo. La función que le aparece solo dos veces, una debajo de cada una de las variables, de los diferenciales de cada una de las variables que involucren.
Y las que solo involucran una variable, pues acá abajo en la línea la integral aparece una sola vez. Entonces esto de acá, por ejemplo, nos dice, fíjense en este término, x cubo y cubo z a la 4. Está una vez en rojo, mírenlo por acá en verde, x cubo y al cubo z a la 4, y mírenlo por acá en naranja, x cubo y al cubo z a la 4. Entonces, si cogemos esos tres términos, que es 3x cuadrado y al cubo z a la 4 por dx, más el que está encima de la que apareció en verde, que es 3x a la 3 y a la 2 z a la 4 por dy, más el que está encima de la que apareció en naranja, que es 4x al cubo y al cubo z al cubo de z. Estos tres términos son precisamente el diferencial total de esa función que tenían debajo. ¿De quién? De la función que tenían debajo, que era x al cubo por y al cubo por z a la 4. Y usted puede verificar eso fácilmente. Recuerden el diferencial total de una función, en este caso de tres variables. Parcial respecto a x por el de x, más la parcial respecto a y por el de y, más la parcial respecto a z por el de z, ¿no? Y miren, parcial de esto respecto a x por el de x, 3x cuadrado y al cubo z a la 4 de x, vean, primer término. Parcial respecto a y por el de y, 3x al cubo y cuadrado z a la 4 por el de y, segundo término. Parcial respecto a z, 4x cubo y al cubo z al cubo de z, miren, acá está. Y ya reagrupamos tres de esos, ¿sí? ¿Cuáles siguen? ¿Cuáles agrupo acá? ¿Cuál pongo? ¿Qué escribo? X y ahora y z. E a la yz de x, ¿no? Esta, ¿con quién la sumo? ¿Con quién la agrupo? ¿Con quién otra la XZ agrupo? y a la XZ. YZ. Exacto, xz e a la yz de y. ¿Y con cuál otra? XY a la Y. Y estas tres, otra vez lo mismo. Eso es el diferencial total de la función que tienen debajo, que es x e a la yz. Y usted viene y verifica y dice, muéstrame, ¿quedó bien? Parcial respecto a x por el de x, e a la yz de x. Vean. Parcial respecto a y por el de y. Entonces x es constante, esto respecto a y a la misma función, la interna es z, entonces queda xz e a la yz de y. Parcial respecto a z por el de z. Entonces baja la interna que y, xy a la yz de z. Ahí está. ¿Listo? Esto no va a caber ahí. Toca correrla acá un poquitín. ¿Cuáles otras? Hay más para agrupar. Entonces, esta ya, esta ahorita. Esta tiene dos variables, ¿cierto? Menos y al cubo z de y, perdón, es la que tiene encima, ¿no? ¿Qué es quién? Menos 3y cuadrado z de y la vamos a agrupar con menos y al cubo de z. ¿Y qué cambia? No cambia nada. Esto también es el diferencial total de la función que tienen debajo. ¿Sí? Parcial respecto a x por el de x. Como no hay x, la derivada parcial respecto a x es 0 y multiplicada por el de x, pues da 0 y por eso es que acá no aparece. Parcial respecto a y por el de y, menos 3y cuadrado z de z de y. Más parcial respecto a z por el de z, menos y al cubo de z. Ahí está. Y ahora quedan las que aparecen solitas. Esas también venimos y las agrupamos. ¿Cuántas aparecen solitas? Esta de acá última. Menos 2x de x y más 2z de z. Y eso es el diferencial de la suma de las dos funciones que aparecen debajo. Es decir, de menos x cuadrado más z al cuadrado. Y también eso usted lo puede verificar fácilmente, ¿cierto? Parcial respecto a x por el de x, menos 2x de x. Parcial de esta cantidad respecto a y por el de y, 0 porque acá no hay y. Por eso no aparece el de y. Parcial respecto a z por el de z, 2z de z. Listo. Y ya recuperó la función y ya sabe cuál es el potencial del campo, ¿no? Entonces, el diferencial, la suma de estos diferenciales es el diferencial de una suma. Entonces, tiene que esto es x al cubo y al cubo z a la 4 más x e a la yz menos y al cubo por z menos x cuadrado más z cuadrado.
¿Listo? Entonces, ¿quién es phi? Bueno, usted ya sabe que esto es el diferencial total de phi, de la función phi que está buscando. ¿Listo? Entonces ya sabe que la función de potencial para el campo es esto que le quedó acá adentro. ¿Mm? Listo. Ya tiene su función de potencial. Acá tiene una función potencial para f. ¿Por qué decimos una? Porque si usted a esta le suma cualquier constante, esa es otra función potencial. ¿Sí? Cuando usted saque las derivadas parciales, pues esa constante es cero y ya. Ahora, usted quiere probar que sus cuentas están bien hechas. Pues, sáquele el gradiente a phi. ¿Qué tiene que darle el gradiente a esta función phi? ¿Qué debe darle el gradiente de esa función phi? Cuando usted le saque el gradiente, ¿qué tiene que dar? Chicos, ¿qué debe dar el gradiente de esta función? Pues el campo, ¿sí o no? Pues el campo es conservativo si solo si es el gradiente de una función diferenciable. Entonces el gradiente le da esta función. Cuando usted le saque el gradiente, le da phi, le da f. Listo. Entonces ahora sí. Luego la integral de línea de f punto dr es la integral del gradiente de phi, ¿cierto? Punto dr. ¿Desde cuál era el punto inicial? 1, 0, 0 hasta el punto final que era 0, 6, 0. Entonces está la función phi evaluada en 0, 6, 0 menos la función phi evaluada en el punto 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Sí eran esos los puntos? Volvemos por acá. Si el inicial era 1, 0, 0, venía acá por C1, bajaba acá por C2 y luego cogía para acá por C3 a 0, 6, 0. Y ya, ese evaluar es así, ya no tuvo que parametrizar, no tuvo que hacer nada, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto da phi evaluada en 0, 6, 0? Donde haya X, donde haya Z, ponga 0. Entonces este queda 0, este queda 0, este queda 0, 0, ¿no? ¿Sí? Y en 1, 0, 0 también dio 0, ¿no? ¿Sí? -1. ¿Seguro? Este es 0, este es 1, este es 0 y este es menos 1. Sí. Bueno, todo esto para que nos diera 0. ¿Listo? Pero bueno, ¿qué más da? ¿Es claro cuál es el proceso, muchachos? ¿Sí es claro cómo encontramos la función de potencial independiente de si el campo es bidimensional o tridimensional? Sí, señor. Entonces, Sí, desde que profe. sea conservativo, vea, ya sabe cómo buscar su función de potencial. Mire, les insisto otra vez en lo mismo. En este paso donde están las rojas, verdes y naranjas, uno ya sabe cuál es la función de potencial. Escriba esos términos sin repetirlos. Y ahí tiene su función de potencial, ¿no? Mire, x cubo y cubo z a la 4. Sí, x cubo y cubo z a la 4. X e a la y z. X e a la y z. Menos x cuadrado, por acá está. X cubo y cubo z a la 4. Ya lo escribió, no lo va a volver a escribir. X e a la y z, ya lo escribió, no lo va a volver a escribir. Menos ya el cubo z, no lo he escrito, venga, escríbalo. ¿Sí? Este ya lo escribió, no lo va a volver a escribir. X e a la y z, otra vez, ya lo escribió, no lo vuelva a poner. Lo mismo este, ¿no? Menos ya el cubo z, ya lo escribió, no lo vuelva a poner. Z cuadrado, no lo había escrito, póngalo. Ahí está la función de potencial. ¿Listo? Entonces, en este paso, inclusive, uno ya sabe cuál es la función de potencial. ¿Sí? Sino que la idea realmente es que los agrupen y miren el por qué, ¿no? Realmente por qué es que cómo recuperan esos diferenciales. ¿Sí? Ese proceso incluso les va a servir para su siguiente semestre. Bueno, entonces esa era una opción. Otra opción que tienen, ¿sí?
Imagine que, profesor, yo la verdad no recordé cómo hallaba la función de potencial y hay esas cuentas ahí y no, y me fue ahí como regular con eso. No se va a varar por eso, ¿no? Coja esto, miren, y otra forma es, coja esto. Porque usted ya sabe que como el campo es conservativo, la integral no depende de la trayectoria. Entonces, si irse a lo largo de C1, bajar por C2 y luego coger por C3 es lo mismo que irse por esta recta que está ahí en el suelo. Sí, en el plano XY. Y la forma de parametrizar esa recta, pues es muy simple, ¿sí o no? ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas de esa recta? ¿Cómo se parametriza una recta? Bueno, entonces por acá, tener en cuenta que la integral de línea sobre C, que es C1 unido con C2 unido con C3, en este caso es lo mismo que la integral de línea de f punto de r sobre C4. ¿Por qué? Porque f es conservativo, entonces la integral de línea no depende de la trayectoria. Entonces usted podría coger y decir C4. ¿Quién es C4? X de t, entonces coordenada del punto final en X, 0. ¿Sí o no? Menos la inicial, 1. Entonces da menos 1 por t. Más la coordenada del punto inicial, entonces más 1. Para y, lo mismo, ¿no? Final menos inicial por t más inicial. En y la final es 6, menos la inicial en y que es 0, ¿cierto? Más la coordenada, ¿qué? Del punto inicial. Inicial. ¿Cuál es la coordenada del punto inicial en y? 0, ¿cierto? Entonces ahí simplemente, ahí está y. Y z, entonces usted acá, z de t es lo mismo. Final menos inicial en z, 0. Por t, pues da 0. Más la coordenada del punto inicial, 0. Y eso es obvio porque pues esa recta está sobre el plano aquí lleno. Entonces ahí están las coordenadas y recuerden que en esta clase de parametrización el parámetro siempre va de 0 a 1. Entonces usted puede coger y hacer la integral de línea acá. Esto le hace que en todos los lados donde le aparezca una z vaya a poner un 0. Entonces, por ejemplo, este pedacito en la integral no va a jugar. Este se le vuelve un 1. Este pedacito no va a jugar. Este tampoco. Este tampoco. Este no va a jugar. Este sí. Esta exponencial no queda. Este sí y este tampoco. Entonces esto hace que la integral no quede tan compleja. ¿Sí es claro, chicos? Muchachos. Sí, señor. Entonces esa sería la otra forma. Háganlo, ¿no? Háganla con esta para que se den cuenta que realmente queda algo bastante sencillo en ese caso, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿claro cómo funciona el cuento? ¿Sí? Sí, Entonces, señor. ¿es claro cuando un campo vectorial es conservativo, chicos? Sí, señor. Estos conceptos, ¿sí? Independencia de la trayectoria, ¿sí es claro por qué la integral no depende de la trayectoria cuando el campo es conservativo? Que en últimas depende simplemente de la función de potencial y evaluarla en el punto final menos el inicial es lo mismo que, ¿sí? Independiente, los puntos inicial y final son los mismos, independiente de por dónde usted se vaya, ¿no? ¿Sí? Este concepto de que un campo es conservativo, sí, solo sí, bueno, ojo con las condiciones, ¿no? Región conexa y abierta. Sí, sí, solo sí, eh, la trayectoria, la integral de línea a lo largo de cualquier curva cerrada es cero, ¿no? Ojo con esos conceptos. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Muchachos, Bien, profe. bien, listo.
Bueno, entonces acá uno dice que, imaginémonos por acá una región, tenemos una curva cerrada simple. Entonces centrémonos en una región que encierra una curva cerrada simple. Uno dice que una curva cerrada simple está orientada de manera positiva, ¿sí? Una curva cerrada simple está orientada de manera positiva. Si cuando recorremos la curva, la región que esta encierra queda siempre a la izquierda, ¿sí? A la izquierda nuestra. Es decir, si está recorrida en sentido contrario al de las manecillas del reloj, podríamos pensarlo de cierta manera, ¿sí? Entonces, acá en este caso hablamos de que la orientación es ¿cómo? ¿Cómo es la orientación en este Positivo. caso? Positiva, ¿no? Entonces acá usted se para y arranca a correr acá en esta dirección y siempre la región va a quedar a su mano izquierda, ¿no? ¿Sí? En este caso, mire qué pasa acá si usted recorre la curva en la dirección. ¿A qué mano? ¿Al lado de qué mano? ¿A qué, en qué dirección queda respecto a usted la región que encierra? La derecha. A la derecha, ¿sí o no? Entonces esto es orientación ¿qué? Horaria, entonces orientación Negativo. negativa. Y si tenemos una curva, ¿sí? Pensemos acá en una región cerrada, ¿sí? La frontera son dos curvas. Entonces, ojo, la orientación de esta región, las curvas están orientadas de forma positiva si la externa tiene orientación en sentido contrario al de las manecillas, pero la interna al revés. ¿Y por qué? Porque cuando usted se pare dentro de la región y empiece a recorrer la curva, la idea es que la región siempre quede a qué lado, a su mano qué, en qué parte que quede siempre qué, a su izquierda. Entonces, si usted viene acá, ahí la región queda a su izquierda. Pero si usted ahora le da por pararse acá, para que la curva quede a su izquierda, entonces, ¿qué dirección debe llevar? La misma que venía con la de afuera. No. No, la dirección opuesta. Entonces, en este caso, esta curva C, que digamos es la unión de la de afuera con la de adentro, la de afuera llamémosla C1, la de adentro llamémosla C2, en este caso está orientada de forma ¿qué? Positiva, ¿sí o no? Entonces, la región que encierra, cuando usted recorre, ¿sí?, la frontera de la región a lo largo de las curvas que la limiten, siempre la región debe quedar a su mano ¿qué? Izquierda. Listo. Bueno, esto de acá, uy, de todo esto hablamos hoy. No, ya la clase pasada habíamos hablado de esas cosas.
Bueno, de esto también. A manera de nota, miren. Campo de fuerza conservativo, el trabajo realizado en un campo de esas por una fuerza sobre una partícula que se mueve en una posición A, una B, es el mismo para todas las trayectorias entre estos puntos, ¿no? Y a lo largo de una trayectoria cerrada de cero. Entonces acá simplemente en un campo de este tipo que es conservativo, pues se cumple la ley de conservación de la energía mecánica. ¿Cierto? Simplemente la cinética más la potencial siempre va a ser una constante. Importancia que tienen esos campos, ¿no? Los campos conservativos. Bueno. Vamos a poner este matachito que está más bonito que el que nosotros hicimos. Un poquito nomás. Bueno. Entonces, ¿qué orientaciones tienen cada una de esas en este caso? Positivo, positivo y negativo. Sí, señor. Pero miren lo que dice el teorema de Green. ¿Para qué ese cuento? Este ya hicimos también, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? A manera de abre bocas cuando estábamos haciendo integrales de línea. Ya lo habíamos mencionado. Entonces acá viene el teorema de Green. Suponga que esa es una curva suave cerrada simple, ¿sí? Por partes, ¿no? Una curva cerrada simple suave por partes, con una orientación positiva que limita una región simplemente conexa. Realmente el teorema de Green también es válido para regiones múltiplemente conexas. Ahora vamos a ver por qué y por qué es que necesitamos estas orientaciones así, ¿no? De este aspecto. ¿Sí? Entonces ya ahora vemos el por qué. Entonces, ojo con las condiciones del teorema de Green. Son claves, ¿no? ¿Qué pide el teorema de Green? Miren lo que pide el teorema de Green, ¿no? Si tenemos una curva cerrada simple por partes, con orientación positiva. Si la orientación de la curva es negativa, ya sabemos que esto nos va a cambiar un signo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Si la curva está orientada de manera negativa, recordemos que la integral sobre menos c es menos la integral sobre c, ¿no? ¿Sí? O que la integral sobre c es menos la integral sobre menos c. Entonces nos va a cambiar un signo, ¿no? Si la orientación no es la orientación positiva. Entonces, cosas claves para tener en cuenta. La curva debe estar orientada de manera ¿qué? Positivo. Positiva. Y si no está orientada en forma positiva, no se preocupe. Calcule lo normal y cambie el signo. Que ya sabemos que lo único que va a cambiar en esos casos es un signo, ¿no? Entonces, algo clave acá, la orientación positiva. Lo otro, la región sea simplemente conexa, ¿cierto? Es decir, recuerden, ¿no? Es una región conexa y cualquier curva cerrada simple dentro de la región se puede reducir a un punto sin abandonar la región. Es decir, ¿sí? La región encerrada por la curva cerrada simple está totalmente metida dentro de la región R. Entonces, estos ejemplos que hay ahí, esos son regiones simplemente conexas, ¿cierto? Una que no sea simplemente conexa. Ah, bueno, esta de acá, ¿sí o no? Esta no es simplemente conexa. ¿Sí es claro? Sí, sí. Esta es una región múltiplemente conexa. ¿Sí? Entonces, acá el teorema pide que para una región simplemente conexa, entonces, ¿sí? Encerrada la región, pues su frontera, digamos, está medida, la curva que la encierra está con orientación positiva, sentido contrario al de la manecilla del reloj. Entonces se dice que en estos casos, si la función es P y Q que tenemos acá son continuas y las derivadas parciales también lo son, entonces la integral de línea, ¿sí? De P de X más Q de X y Y, que esto sabemos que también representa el trabajo realizado por la fuerza P de X en Y más Q de X y en J, es igual a esta integral doble. ¿Sí? Ojo con
la forma de restar, ¿no? Lo de las cruzadas, como cuando vamos a hacer el criterio del campo conservativo, ¿no? P respecto a Y, Q respecto a X. Primero se resta, piensen en la forma natural de escribir las coordenadas, ¿no? X, Y, ¿no? En las derivadas, X, Y. Para que recuerden, y luego era que ¿a quién restaba primero? A P le quito Q, a Q le quito P, a la derivada de Q le quito la de P, ¿o cómo era? Entonces recuerden, la que derivó respecto a X va primero, ¿sí? Porque pues X y, ¿no? X primero. Entonces la derivada respecto a la que derivó respecto a X va primero y luego le resta la que derivó respecto a Y. Y aplica el teorema y ya está, ¿no? ¿Sí? Si el campo es conservativo, ¿cuánto debe dar esto? Cero. Cero. Y ahí se ve, ¿no? Si el campo es conservativo, y acá tendríamos todas las hipótesis, P, Q, las derivadas parciales continuas, la región entonces es abierta múltiplemente conexa, ¿sí? Entonces, el criterio dice, si el campo es conservativo, estas derivadas parciales son iguales, entonces al restarlas da cero y pues la integral da cero. ¿Listo? Y entonces el teorema de Green pues nos permite, en cierta forma, evaluar integrales de línea sobre trayectorias cerradas, ¿sí? Sin necesidad de ponernos a parametrizar y hacer todo ese cuento, simplemente haciendo una integral doble. Entonces, miren, ¿y por qué tanto cuento con las integrales a través de trayectorias cerradas? ¿Por qué tanto cuento? Bueno, la circulación, ya habíamos hablado de la circulación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los fluidos, ¿sí? La integral de línea determina la circulación, ¿no? La integral cerrada se llama, se dice que es la circulación. Si el campo es conservativo, entonces, ¿qué ocurre con esto? La circulación es cero. Es decir, el fluido, digamos, pasa y no hace rotar. Es una medida de la resistencia a la rotación de esta curva, ¿no? No hace rotar la curva, ¿sí? Si el campo no es conservativo y esa integral f.dr a lo largo de esta curva es positivo, quiere decir que el fluido hace que la curva rote en sentido positivo, sentido antihorario. Y si da negativo, pues lo que dice es que en ese caso el fluido hace que la curva rote en sentido negativo, ¿sí? De ahí el cuento de la circulación, ¿no? Cuando circula el fluido pone a rotar la curva. Y esa integral de línea en esos casos, para esos fluidos, corresponde a una medida de la resistencia a rotar, básicamente, ¿no? El valor de la integral de línea. Cuando el campo es conservativo, entonces eh, el fluido ahí simplemente circula a lo largo de la curva y la deja quieta, no la pone a rotar. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos con esto. Vea, dijimos, y el texto lo hace, y en general, ¿sí? Que cuando aparece un circulito acá es para indicar que la curva es como Cerrado. cerrada. Y si le aparece la flechita acá en sentido antihorario es para indicar que es una curva cerrada simple positiva. Bueno, simple por partes, ¿no? Suave por partes, pero cerrada simple, ¿no? No se corta a sí misma salvo en el punto final y el inicial. Y bueno, entonces en resumen, cuando tengamos una integral de línea sobre una curva cerrada, ¿sí? Tenemos una curva cerrada simple, entonces tenemos dos opciones. Si el campo es conservativo y se dan las condiciones, es decir, la curva está sobre una región conexa y abierta, definida en una región conexa y abierta, entonces la integral da cero, ¿cierto? Y si el campo no es conservativo, entonces podemos usar el teorema de Green y evitarnos la parametrización y todo ese poco de cuentas. Solo que hay que tener en cuenta las hipótesis para poderlo usar, ¿sí? Para poder usar el teorema de Green. Esto hay que tener en cuenta ahí las hipótesis. Ejemplos. Vámonos a los ejercicios. Ahorita hacemos esta, sobre una región múltiplemente conexa. Y vamos a ver el por qué acá se puede, ¿no? En los problemas, listo. Empleo el teorema de Green para hacer esto. Entonces, ese otro. Éxito.
o este de acá? Arranquemos con este sencillo y luego hacemos ese. Miren, voy a aprovechar este dibujo que está ahí puesto al ladito. ¿Sí? Voy a abrir acá este que nos permite rayar y les cuento por qué el teorema de Green es válido sobre una región múltiplemente convexa, ¿sí? Con orientación, digamos, positiva. Es decir, que la curva externa tenga orientación contraria a la derecha. Esta orientación es negativa, ¿sí o no? ¿Sí es claro? Chicos, Sí, profe. entonces esa orientación es negativa, ¿no? Entonces, si uno quisiera hacer esta integral, pues usando teorema de Green, nos va a quedar afuera un signo menos, ¿no? ¿Sí es claro, muchachos, esa parte? Sí, señor. Sí. Bueno, miren, ¿y por qué uno dice, el teorema de Green dice que la región que encierra la curva tiene que ser simplemente convexa y esta no es simplemente convexa, tiene un hueco? No pasa nada, usted puede dividir esto así. Usted viene por acá con la azul, llega a este punto, por ejemplo, y abre un hueco de para allá y dice continúa por la verde, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Continúa por la verde hasta aquí, ¿sí? Y acá abre otro hueco de para acá. Y ahora, listo. Por otro lado, usted puede decir que cogió en este sentido, ¿sí? Es decir, usted arrancó en este punto, ¿sí? Usted arrancó acá, este es el punto de inicio. El primer recorrido que usted hizo fue por la azul, llegó a este punto, hizo un corte acá con la roja, se vino por este punto y la curva que le quedó tiene la misma orientación siempre, ¿sí o no? Está orientada en forma que antihoraria, ¿sí o no? La curva que recorre la parte de arriba. ¿Es claro eso, chicos? Sí, señor. Y esta región la llamaremos la región R1. Ahora volvió usted acá al mismo punto, se devuelve por esta verde, hace un corte con esta verde, baja acá con esta, ahí también va en sentido negativo porque está recorriendo en sentido ¿qué? Horario, ¿sí o no? Llega a este punto, hace otro corte por acá y se devuelve por la azul hasta llegar acá. Y eso hace que consideremos otra región, ¿sí o no? ¿Sí es claro, muchachos? Es una región R2. Y entonces acá la cosa es simple. Uno puede considerar C. C1 era el azul. No, ya no. Ahora para nosotros C1 es la curva cerrada que queda formada por el tramo azul, el rojo y el verde de la parte superior. ¿Sí? Y C2 es la curva cerrada que queda en la parte inferior por las verdes más clarita, la verde oscura y la azul. Y eso sigue siendo la misma región, ¿sí o no? Sí. Solo que cuando partimos esto, entonces acá esto nos da como esta integral S1, salvo por el signo, ¿no? En este caso, el signo de la orientación. Sobre C1, ya la región que encierra esa región R1 que está rayada en verde es simplemente convexa. Entonces a esta integral sobre C1 le podemos aplicar teorema de Green. Y a esta de abajo también. ¿Sí? La integral sobre C es la suma de estas dos, ¿no? Sobre C1 más sobre C2. Va a escribir así, ¿no? Entonces, a estas dos ya les podemos aplicar teorema de Green. La de este daría la integral doble sobre R1, bueno, menos porque la orientación de la curva es negativa, ¿no? Menos la integral doble sobre R1, ¿de quién? Siempre va primero la que deriva respecto a X, ¿no? Y la de abajo, entonces, menos también porque la orientación es negativa, la integral sobre R2 de lo mismo. Y resulta que si ustedes miran, queda como R1 y R2, ¿sí? Solo comparten la frontera, entonces la integral sobre R1 unido R2 es la misma integral que sobre todo R. ¿Sí? Entonces esto lleva a que estas dos, salvo por el signo negativo de la orientación, sea lo mismo que hacer teorema de Green sobre toda la región. Y ya. ¿Sí es claro el por qué? Profesor, y estos pedacitos de acá, este pedacito en verde,
como lleva la orientación contraria al pedacito en rojo, ¿qué ocurre cuando hagamos la integral de línea sobre la que va en verde y sumemos sobre la que va en rojo? ¿Qué les ocurre? Solo centrémonos en estas dos líneas. ¿Qué pasa si yo hago una integral de línea sobre esta trayectoria sobre C y le sumo entonces la integral de línea sobre menos C? ¿Cuánto da la suma? 0. 0. Entonces estos dos pedacitos no aportan nada. Esos dos que metimos allá a la brava. Entonces por eso podemos hacer eso. Entonces en este caso el teorema de Green es válido también sobre una región múltiplemente conexa. Si le hacemos estos cortes ya sabemos que igual nos va a quedar siguiendo, nos va a seguir siendo válido el teorema. ¿Sí es claro el por qué, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces la otra clase hacemos algunos así sobre una región de esas. Por ahora pues ya ahí nos toca. Ejemplo. ¿Cuál hacemos? ¿El 29 o el 30? 29 está como bien. Listo. ¿La orientación de la curva es positiva o es negativa? Positivo. Listo. Acá tenemos orientación positiva. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, en primer lugar, estas funciones P y Q son continuas y tienen primera derivada parcial sobre esta región, y la región R encerrada por la curva es simplemente conexa, ¿no? Entonces están todas las condiciones, ¿no? Como C, bueno, pongámosla acá. Como R es una región simplemente conexa, y su frontera, ¿qué ocurre con la frontera? C es una curva suave orientada positivamente y tanto P, ¿quién es P? ¿Quién era P? En el caso del problema 29, X menos Y y la otra es X más Y, ¿no? Entonces, P que es X menos Y, Q que es la función X más Y, la derivada de P respecto a Y que nos da menos 1 y la derivada de Q respecto a X que nos da 1. Son continuas sobre todo R2, de hecho, ¿no? Entonces son continuas sobre R. Entonces estamos completos con la hipótesis del teorema de Green. Entonces la integral de línea de P de X y de X más Q de X y de Y es lo mismo que la integral doble sobre R de la derivada parcial de Q respecto a X. Recuerden, siempre a X le quitamos la respecto a Y, ¿no? Menos la parcial de P respecto a Y por el diferencial de área. Es decir, que esa integral que tenemos ahí, ¿cierto? ¿Sí? Es precisamente ¿quién? ¿Cómo hacemos esa integral? Bueno, miren qué nos da acá adentro. Entonces ya ahorita miramos la integral, ¿no? Acá adentro, ¿qué nos da? La parcial de Pero, P. No, nos da 0. Da 2, ¿no? Porque la de Q es 1, pero la de P es menos 1. Entonces, esto nos da 2 veces el área de la región. Si usted no quiere hacer la integral, no la haga, ¿no? 2 veces el área de esta región. Usted puede calcular esta región fácilmente, ¿no?
Coja un cuarto de la circunferencia de radio 2 y réstele un cuarto de la circunferencia de radio 1 y multiplica por 2. Sí, si no quiere hacer la integral, ni siquiera necesita hacerla así o no. Usted sabe cuál es el área de una circunferencia. Entonces coja, ¿sí? Como es 2 veces el área, entonces coja la mitad de la circunferencia de radio 2, calcúlele el área, ¿sí? ¿Qué es cuánto? Pi por radio cuadrado. Listo. Pi por radio. 4 pi, ¿cierto? Esa es el área, ¿no? Pero como es la mitad nomás, entonces daría 2 pi. Y le restamos la mitad del área de esta circunferencia, ¿sí? Que como el radio es 1, entonces el área es pi, la mitad, pi medios. Y ya está, ¿no? Eso nos va a dar, ¿sí?, la integral. Sin embargo, usted dice, bueno, no, yo quiero plantearla, entonces esto simplemente se la lleva a polares, ¿cierto? Y le queda teta de dónde a dónde para barrer la región, polares. Usted viene acá y arma Cero. su, exacto, arma su rectángulo polar, ¿cierto? Y entonces su rectángulo polar va a variar de 0 a pi medios. El ángulo. ¿Y el radio de dónde a dónde? 1 a 2. De 1 a 2. ¿Sí? Y ya, ¿no? Entonces esto es simplemente la integral de 0 a pi medios de 1 a 2, el diferencial de área, ¿no? R acá de R de teta. Entonces 2 veces la integral de 0 a pi medios de 1 medio de R cuadrado entre 1 y 2 y por de teta, ¿no? Este 2 con el 1 medio se va a ir. Esto queda la integral de 0 a pi medios. 2 al cuadrado es 4. Menos 1 y de teta. Y esto simplemente nos da 3 pi medio. ¿Cierto? ¿Qué era lo que teníamos de acá, no? La mitad del área de este pedazo era 2 pi, ¿sí? Menos la mitad del área de este pedazo que era pi medios. ¿Sí? Entonces 2 pi menos pi medios, 3 pi medio. ¿Listo, chicos? ¿Es claro cómo funciona el cuento con el teorema de Green? Sí, señor. Si el campo hubiese sido conservativo, ¿cuánto nos daba la integral? 0. 0, ¿sí o no? Y listo. ¿Listos? Bueno, por hoy dejamos ahí. Nos vemos con el favor de Dios el día jueves. Seguimos hablando un poquito de esto. Hacemos unos ejercicios más chéveres. Terminamos de hablar del teorema de Green. Y si Dios me lo permite, hablamos de algo sobre superficies paramétricas. Muchachos, feliz noche. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Luego, noches. profe. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. A ustedes que estén muy bien. Profe, Profe, una una pregunta. pregunta y en fin, fecha tentativa para el parcial 3. El parcial 3 es la otra semana. Yo creo que va a ser el jueves. ¿El jueves de la otra semana? Sí, sí, yo creo que va a ser el jueves. Ah, ok, profesor, para irlo teniendo en cuenta. Sí, Profe, ¿hasta qué tema viene el tercer parcial? por lo menos hasta teorema de Green. Ah, listo. Listo. Listo, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Feliz noche.